estén presentes todos sus compañeros, por favor. Pero permítame un poquitito ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Como les dije la semana pasada, vamos a hablar sobre el punto número 11, si no estoy mal, que se refiere a la forma notarial en los negocios litigiosos. La noche de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el contrato de transacción, el contrato de compromiso y de este contrato de compromiso que se desprende, digámoslo así, lo que es la cláusula compromisoria. A eso vamos, de eso vamos a hablar esta noche. Solo le estoy dando entrada a los últimos, disculpe. Bueno, la función del notario en la vida privada, en la vida social de los guatemaltecos, pues, es muy importante, como lo hemos venido platicando durante este semestre y ustedes lo han venido viendo desde el año pasado, ya que muchas personas constantemente realizan acuerdos de voluntad. Recordemos que estos acuerdos, en estos acuerdos de voluntad no hay litis, no hay litis, no hay litis. Entonces, la mayoría de personas lo que hacen es buscar a un notario, ir a la sede notarial profesional, establecen los acuerdos de voluntad entre A y B, que podrían ser dos personas o más de dos. Y de común acuerdo, pues llegan y como dicen en el término coloquial, transan, ¿va? Ustedes, por si hay alguna dificultad o hay un punto de discordia. Este título de este capítulo admite la posibilidad que el notario pueda intervenir a través de su función en determinadas circunstancias, como lo dijimos hace un momento, en las cuales ya existe un pleito o pudiera existir a futuro, con lo cual se podrá prevenir la confrontación de estas partes en un órgano jurisdiccional. Y por lo regular es en un juzgado de primera instancia civil. Bueno, entonces, para esto nosotros debemos de eh, tener claro algunos conceptos, como qué entendemos por negociación. Y la negociación es
son los tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o un pacto donde una o varias personas, a través de las declaraciones de voluntad dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico que al final termina en un acuerdo prácticamente de voluntades, donde se firman instrumentos públicos, que podría ser una escritura pública o un acta notarial o en todo caso un documento privado con firmas legalizadas. Debemos de tener también claro qué entendemos por litigio o como se escucha, por litis. Al final, pues, en términos concretos, es el pleito, es el proceso judicial, es la controversia que existe en un órgano jurisdiccional. Y repito nuevamente, siempre por lo regular va a ser en un juzgado de primera instancia del ramo civil. Cuando es entre familias, nosotros debemos de leer lo que es, creo que así se llama, se me olvidó ahorita, vamos a ver, si alguien lo tiene por ahí, tal me apoya, la ley de relaciones intrafamiliares, creo que se llama. Entonces, si alguien lo ubica, Ley de tribunales de familia se llama. ahí está. Muchísimas gracias, Mario Cardona. Muchísimas gracias. Nosotros, cuando el pleito es entre familias, pues, antes de irnos a la vía civil, debemos de leer esa ley, porque hay algunos términos que se llevan, o algunos actos que se llevan en un juzgado de familia. Entonces debemos de tener presente esa ley. Bueno, y el otro concepto es la transacción. Para ustedes, y la transacción, pues prácticamente la encontramos regulada o la podemos leer en el artículo 2151. En el artículo 2151. Es, la transacción la encontramos regulada del artículo 2151 al artículo 2000, al artículo 2169. Entonces, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando o el que ya principió. Bueno, de esto debemos de tomar algunas consideraciones, como el artículo 2152, que establece que para que la transacción sea válida se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción, que las cosas o cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente. Y cuatro, que cuando se celebre por medio de mandatario, este tenga la facultad especial, no solo para traer, sino para los actos y contratos derivados de las transacciones que necesiten facultad especial. Bueno, aquí nosotros debemos de tener algo también, debemos de tener claro lo que es la personería. La persona es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo ser individual de representar en juicio
a otra que es titular de algún derecho u obligación. Y el otro concepto es la personalidad. Es una investidura jurídica que le otorga a la persona la potestad para ser titular de derechos y obligaciones. Legal. Está la capacidad de ejercicio, que es la situación jurídica en la que una persona puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Y está la capacidad de goce, aquella situación jurídica en la cual una persona no se encuentra calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones a nombre propio, sino que requiere de un tercero que lo represente. Bueno, de esto, la lectura es obligatoria, artículo 1 y artículo 8 del decreto ley 106, porque también usted debe tener claro lo que es la incapacidad, y entre estas, la incapacidad relativa, la incapacidad absoluta y el estado de interdicción, que para eso en su momento, pues en jurisdicción voluntaria, también ya vimos los procesos de jurisdicción de voluntaria, cuando se representa al menor, al incapacitado o aquel que está en estado de interdicción. Bueno, volviendo al tema, debemos de tomar en cuenta también en la transacción que la renuncia que se haga de derechos, acciones y pretensiones comprende solamente los que se refieren a la disputa que dio lugar a la transacción. Entonces, repito, la renuncia. Pero aquí usted no me vaya a venir con que ya inició el problema, ya inició el problema, ya está judicializado y va a presentar una su renuncia de acuerdo al artículo 19 de la ley del organismo judicial, porque ya llegó a un acuerdo con la contraparte. No, aquí se tiene que presentar ante el órgano jurisdiccional en el memorial qué tipo de transacción llegó. Usted lo hace ver en su escrito o, en todo caso, acompaña a su escrito, ya sea el acta, ya sea el documento privado con firma legalizada o, en todo caso, el instrumento público. La acción celebrada por uno o alguno de los interesados no obliga a favor, no obliga ni favorece a los demás, sino la acepta. O sea, como lo dije al principio, si son dos o más personas las que están en ese litigio, en el proceso que ya está judicializado, tienen que comparecer todos y aceptar. También es importante tener en cuenta el saneamiento en las transacciones, cuando una de las partes da a la otra alguna cosa que no era objeto de disputa. Asimismo, debemos de tener claro lo que se refiere a, qué no se puede transar. Entonces, el artículo 2158 establece que, uno, sobre el estado civil de las personas, o sea, a través de un documento privado con firma legalizada, un acta notarial o una escritura pública, no puedo decir yo estoy divorciado de Julana de tal, o en todo caso, como lo establece el numeral 2, sobre la validez o nulidad del o nulidad, sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio. No puedo en un instrumento público a consignar que yo me divorcio de mi esposa. Y tres, sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, transigirse sobre la responsabilidad civil proveniente del delito. Entonces, porque el derecho penal es de actos, es de acciones. Entonces, pueda que haya iniciado un proceso penal, pero entonces yo quiero reparar el daño, un accidente de tránsito, que es lo más común. Yo creo que la mayoría de ustedes han tenido un accidente de tránsito
han tenido un accidente de tránsito o se han envuelto en un accidente de tránsito. Entonces, cuando eso llega al Ministerio Público y no hay, y no se transa, no se llega a un acuerdo, entonces viene el Ministerio Público, lo termina judicializando, lo termina judicializando, lo termina judicializando. Bueno, entonces ya judicializado, viene la persona y dice, no, yo creo que me va a ir mal, ¿verdad? Entonces, por lo menos vengo y me pongo de acuerdo con el que le ocasioné los daños, compenso el daño, ya sea a través de un instrumento público o un instrumento privado con firma legalizada. Y ese pues, se presenta al honorable señor juez y se le hace constar que el daño pues ya fue reparado y solo se, entonces se queda con lo que, con la acción penal, de lo cual se puede buscar una medida desjudicializadora, las cuales están establecidas ahí en el 264 del Código Procesal Penal. Bueno, y el numeral 4 del artículo 2158 establece también sobre el derecho a ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre los alimentos pretéritos. Y el 5 sobre posición de última voluntad mientras viva el testador o donante. También debemos de tomar en cuenta en este tipo de instrumento público, en este tipo de transacción, que los representantes de menores incapaces ausentes no pueden transigir sobre los bienes de las personas que representen, porque como ya lo hemos estudiado y ustedes lo han estudiado en estos semestres que han pasado, se necesita autorización judicial o en todo caso iniciar una acción de jurisdicción voluntaria. El marido no puede sin el consentimiento de la mujer, ni ésta sin el de aquel, transigir sobre los bienes comunes. Mucha atención con esto, mis estimadas damas. Los que administran bienes nacionales o municipales solo puede transigir, o sea, un alcalde solo puede transigir, sí, solo sí, con la autorización o aprobación del Ejecutivo. Para que el socio administrador o representante pueda transigir sobre los bienes o derechos pertenecientes a una sociedad, se necesita autorización municipal. Bueno, esto nosotros ya lo hemos platicado en clases anteriores. Aquí, así como se necesita el punto de acta certificado por notario para que el representante legal de una entidad pueda disponer de un bien mueble o inmueble de una sociedad. Entonces, el representante legal comparece ante usted a su sede notarial con su nombramiento de representante legal, pero también con el punto o la resolución del punto debidamente certificado donde los socios o los accionistas le autoricen al representante legal que pueda firmar un contrato de transacción. Son causas especiales de nulidad en las transacciones. Uno, si se celebra por causa, si celebrada por causa con vista de un título nulo, no se hizo en ella mérito de tal nulidad. Dos, si se celebró en asunto en el que ya había recaído sentencia definitiva y las partes o una de ellas lo ignoraban. Y tres, si se celebró en virtud de documentos que después se declaran falsos. Bueno, haciendo una pequeña síntesis con relación a esto, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Del artículo 2151 al artículo 2169, el concepto lo encontramos regulado en el artículo 2151.
las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso y evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando. Asimismo, en este mismo artículo encontramos las características de este tipo de contrato civil, que es consensual, formal, accesorio, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y bilateral. Entre los elementos personales de este tipo de contrato están los personales, que son las partes que se involucran en esta controversia, que pueden ser dos o más partes. Está el elemento real, también este artículo 2151, que es el consentimiento y es la relación jurídica incierta. ¿Y por qué incierta? Porque si es cierto, se va a firmar un contrato de transacción, nadie le garantiza a usted que se vaya a cumplir, ¿verdad? Entonces, recuerde que este tipo de, si se hace en un órgano jurisdiccional, tiene fuerza ejecutiva. Y si se hace a través de documento privado con firma legalizada, tiene fuerza ejecutiva. O si se hace en instrumento público. Ustedes ya vieron procesal civil, ya vieron el juicio ejecutivo, entonces creo que el 327 ¿qué se puede llevar en juicio ejecutivo? Bueno, y entre el elemento formal está la capacidad que debe constar en escritura pública o documento privado, según el artículo 2169, como lo veníamos platicando hace un momento. Entre los requisitos, debemos de tener claro que para este tipo de contrato de transacción, que las partes tengan capacidad para disponer, que las cosas o cuestiones sean dudosas o litigiosas. Esas son parte de los requisitos del contrato de transacción. Que las partes prometan, cedan o den algo recíprocamente. 4, que cuando se celebre por medio de mandatario, este tenga la facultad especial. Bueno, entre las prohibiciones, ya las leímos hace un rato, que sobre el estado civil de las personas, sobre la validez o nulidad de matrimonio, sobre la responsabilidad penal, sobre el derecho de ser alimentado, sobre lo que deja por disposición de última voluntad y las causas especiales de la nulidad. Haciendo una pequeña síntesis, si celebrada por causa o con vista de un título nulo, si se celebró en un asunto en el que ya había recaído sentencia, si se celebró en virtud de documentos que después se pueden declarar falsos. Bueno, debemos de tener claro la lectura del artículo 2151 al artículo 2169. Bueno, y una pequeña síntesis, dijimos que era principal, ya que tiene fines y vida propio, existe y tiene validez. Es independientemente de cualquier otro instrumento público. Es, es consensual porque los contratantes determinan y acuerdan las condiciones del instrumento público y el notario solo le da forma y adecua esa declaración de voluntad en sede notarial. Es bilateral porque existen derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso, sí, porque implica derechos y gravámenes para las partes. Vamos a ver, entre los elementos dijimos que eran personales, eran reales. Entre las obligaciones previas del contrato de transacción, encontramos que debemos de identificar a las partes como lo establece el artículo 29, número 4
el decreto 314. Tienen que la manifestación expresa de que existe un punto dudoso o litigioso. Eso es fundamental para el contrato de transacción, que debe existir un punto dudoso o litigioso y la voluntad de transigir a efecto de evitar el pleito, moverse o terminar uno ya empezado, ¿verdad? Entre las obligaciones posteriores a este tipo de contrato, pues tenemos que debemos remitir el testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 25 días siguientes a su otorgamiento y satisfacer el impuesto correspondiente, que al final es un timbre de 50 centavos y se paga el 2 por millar. Debemos de extender el testimonio a los interesados. Y aquí, pues, yo soy del criterio y lo comparto que a la hora de extender este testimonio, nosotros tenemos que pagar un impuesto, como establece el decreto 37-92, que se refiere a la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial de protocolo, en su artículo 2, numeral 1. Y asimismo, el cobro de honorarios, como lo establece el artículo 109, numeral del decreto 314. Repito, la transacción judicial puede ser aquella que cuando ya existe un acuerdo de voluntades, yo presento mi escrito, por lo regular, esa es en un juicio ejecutivo. Yo presento mi escrito y acompaño el acta notarial, el documento privado con firmas legalizadas o en todo caso el instrumento público. Acompaño el documento a mi escrito, donde le hago constar o le hago ver al señor juez que de forma voluntaria se llegó a un acuerdo y se transó con la contraparte. O en todo caso, usted lo puede hacer, puede explicar en su escrito. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, con relación a este tema? ¿Alguna sugerencia, observación, por favor? Licenciado, yo tengo una duda con respecto a cuando existe litigio en los alimentos de un menor de edad. Eso es Y en un juzgado de familia. así es, entonces, esa transacción se puede hacer a través de una escritura pública de convenio de alimentos. Sí, recuerde que usted puede, por eso establecíamos algunas cosas, ¿verdad? Pero mire, pues, tenemos que leer el artículo, vamos a ver, 2158, numeral 4, sobre el derecho a ser alimentado. O sea, se prohíbe transigir. O sea, no podemos poner una escritura pública, mira, de mutuo acuerdo, yo no te voy a pasar alimentos para nuestros hijos, ¿verdad? Y en la lectura del artículo 2158, numeral 4, establece sobre el derecho a ser alimentado, punto y coma, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre alimentos pretéritos, el numeral 4. Entonces sí se puede hacer lo que usted dice, Mario, hacer un instrumento público en sede notarial, llegar a un acuerdo con la contraparte, establecer cuánto se va a pasar de pensión alimenticia. Hay que establecer, tiene que asignar cómo va a garantizar esos alimentos, porque si usted solo establece en el instrumento público o al notario se le olvida
se le olvida la cláusula de cómo se va a garantizar los alimentos presentes y futuros, le van a rechazar su escrito. Sí, Mario, así es. Muy bien, licenciado. En este caso, si usted ejecutara ese instrumento público, se va a través de un juicio de ejecutivo en la Ejecutivo. vía del premio, ¿verdad? Es Por un, ser, es un ejecutivo, es un ejecutivo común. Y después que usted tenga la sentencia en ese ejecutivo, ya está el ejecutivo en la vía de apremio. si es que Cuando termina el ejecutivo, ahí se recuerda que ahí debe haber una petición que se le certifique lo conducente al que está obligado en dar alimentos porque no ha cumplido su obligación. Y de eso, pues es una acción, es una conducta que está regulada en el Código Penal. Sí, y solo sí, usted tiene que hacer esa petición. Entonces, en el Ejecutivo, cuando usted obtenga la sentencia, ahí se le va a certificar al obligado en dar los alimentos al Ministerio Público. Y entonces ya viene usted y ya inicia el Ejecutivo en la vía de apremio. ya, es que me surge duda porque el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que podemos iniciar la ejecución en vía de apremio cuando la transacción ha sido celebrada en escritura pública. Repítame cómo dijo. ¿Podemos qué? Que se puede ejecutar en la vía de apremio la transacción que ha sido celebrada en escritura pública. Ajá. Véame el artículo 294, por favor. Ahora, estaba buscando el código, pero no lo ubico, licenciado, pero sí me acuerdo de Alguien que ese tenga artículo. Código Procesal Civil y Mercantil, disculpen. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. El artículo 294, procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución No, en vía de apremio. no. Entonces, o léemelo, vamos a ver. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 2. Laudo arbitral pendiente de recurso de casación. 3. Crédito hipotecario. 4. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. 5. Créditos prendarios. 6. Transacción celebrada en escritura pública. Y 7. Convenio celebrado en el juicio. En el numeral Entonces, 6. sí, Mario, disculpe, yo me equivoqué en ese. Yo me equivoqué en ese. Disculpe. Gracias por su Muchas gracias aclaración. por la lectura. Sí, está bien, Mario. Gracias por su aclaración, licenciado, muy Sí, amable. aquí está bien. Procedencia de juicio, procedencia, permítame un poquito. El 294 leyó, dice, ¿verdad? El 294, numeral 6, transacción celebrada en escritura pública. Ahorita voy. Exactamente. Pero transacción celebrada en escritura pública. O sea, estamos hablando del tema de la clase. Estamos hablando del tema de la clase, ¿verdad? En eso sí quiero quedar claro. Estamos hablando del tema de la clase. Así es. Artículo 294, numeral 6. Ahora, del caso que me está consultando Mario, es el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita les digo. Artículo 327. Juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo, numeral 1, los testimonios de las escrituras públicas. ¿Sí? Que es muy diferente al artículo 294,
numeral 6 que leyó el compañero. Por favor. Así que no se me van a confundir ahí. ¿Estamos, Mario? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Por favor, porque es clara la transacción que establece el artículo 294, a diferencia del caso que planteaba Mario, que es el artículo 327, numeral 1. Ahí lo leen, por favor. Leen el artículo 294 y el 327, por favor. ¿Y cómo deducimos que es un contrato civil, Mario? ¿O es un contrato mercantil? Cuando es un contrato mercantil lo deducimos a través de la comparecencia inicialmente, porque cuando comparece a alguien que se ¿Pero dónde lo desenvuelve, encontramos? Regulado. En este caso del que estamos hablando, ahora le digo, licenciado, es un contrato civil. Está en la segunda parte del libro quinto de los contratos del decreto ley 106. Está regulado en el Código Civil. Por eso vamos al pago de los impuestos. Porque ¿cuánto le dije? Tres por millar, les dije, ¿verdad? 2 por millar. Dos, numeral 1, ¿verdad? Así es, ¿verdad? estamos hablando de la ley del impuesto del timbre fiscal. La ley de impuesto, el timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y creo que mencionó el artículo 2. 2. Aquí está, ¿ve? Documentos, objetos del impuesto. Artículo 2 de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. 1. Los contratos civiles y mercantiles. Los contratos civiles y mercantiles, ¿verdad? Entonces, paga impuesto. 3% de timbre fiscal. Así es, 3% de timbre fiscal. Bueno, ¿alguien más, disculpe, para seguir? ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el compromiso, el contrato de compromiso. Para esto debemos de tener claro que el artículo 2170, 2171, 2172 fueron derogados por el decreto 65 mediante el contrato de compromiso, dos o más personas estipulan que una cierta controversia especialmente determinada que existe entre ellos sea resuelta por un tercero o terceros a los que voluntariamente se designan y cuya decisión expresamente se someten. Esto comúnmente es cuando las personas o las transnacionales o las empresas van a hacer negocios. Entonces, previo a efectuar el negocio, vienen ellos y acuden a sede notarial ante un notario, establecen el acuerdo de voluntad que se va y solicitan, para no tener ese desgaste en los juzgados, entonces solicitan que se pueda iniciar un contrato con una cláusula de compromiso o un contrato de compromiso previo a iniciar las operaciones y los contratos que se van a firmar. Bueno, debemos de tomar en cuenta que en este contrato de compromiso pueda que exista la cláusula compromisoria, que la cláusula compromisoria establece la prevención de que las diferencias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de un contrato se sometan a arbitraje. Se sometan a arbitraje. Bueno, en Guatemala existe lo que se llama
CRESIG, si no estoy mal. CRESIG. Solo permítame un segundito, solo para confirmarlo. ¿Qué es el CRESIG? Pues prácticamente podemos establecer que el CRESIG es Son el los centro centros de de arbitraje. arbitraje que está en la Cámara de Industria y por lo regular, en la Cámara de Comercio, y por lo regular se llevan arbitrajes, de los cuales las personas de común acuerdo se someten a esos arbitrajes. Yo puedo establecer con Mario un contrato de servicios profesionales y este contrato de servicios profesionales lo hago en documento privado con firma legalizada o en un instrumento público, pero en ese contrato puedo asignar una cláusula compromisoria que por X o Y razón yo, abogado, no cumplo con la responsabilidad establecida en el contrato o que la contraparte no me pague lo establecido en el contrato, podemos ir a arbitraje. Comúnmente estos juicios de arbitraje se llevan en la zona 1, en la Cámara de Comercio, o a veces se utilizan algunas otras instituciones privadas. Esto es el CRESIG, ¿verdad? Entonces, lo que trae este tipo de contrato es establecer esa cláusula de compromiso donde para no llevar un desgaste ante los órganos jurisdiccionales, un ejecutivo de la obligación de hacer, un ejecutivo de la obligación de no hacer, un ejecutivo de la obligación de escriturar o iniciar con las pruebas anticipadas, se establece un procedimiento, digámoslo así, sumario, y este se puede llevar a ese tipo de centros de arbitraje. El compañero que leyó el artículo 264 hace un momento, leyó sobre, ahí también está, vamos a ver, lo que se refiere al laudo arbitral. Al laudo arbitral, vamos a ver, es el artículo 294, procedencia de la ejecución en vía de apremio. Y el numeral 2 establece el laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Entonces, este tribunal de arbitraje va a emitir una resolución y este tipo de tribunales eh, se componen puede ser de un árbitro o de 3 árbitros. Y lógico, los árbitros cobran, porque prácticamente es la iniciativa privada. Y para ser árbitro, pues se necesita una formación, una inducción, y entonces, como dicen los muchachos, ¿verdad? Ya uno va haciendo sus tiritos por ahí, ya saca el primer arbitraje, ya el segundo, ya integra diferentes cámaras, y así conforme va integrando, pues también lo van solicitando, dependiendo cómo han emitido las resoluciones. Entonces, esta cláusula compromisoria trae eso, ¿verdad? El compromiso de llevar la controversia a un arbitraje. También hay arbitrajes internacionales, como por ejemplo cuando el Estado de Guatemala pues ha firmado un ejemplo cuando son transnacionales mineras, eh, también vamos a ver hidroeléctricas, como lo que sucedió con FEGUA, ¿verdad? Entonces ya son arbitrajes nacionales, ¿verdad? Que se llevan en la sede de La Haya o en otro país, ya son árbitros internacionales y de la resolución ahí participa la Procuraduría General de la Nación representando al Estado de Guatemala y sobre esa resolución, pues puede haber una indemnización. Lamentablemente, pues Guatemala ha sido perjudicada a través de diferentes contratos que se han firmado en representación del Ejecutivo y casi todo lo perdemos a nivel internacional, ¿verdad ustedes? Entonces, esto es lo que trae, pues prácticamente palabras más, palabras menos, lo que es el contrato de compromiso, que es ventilar el posible litigio, controversia en un
en un arbitraje, ¿verdad? Puede ser un contrato que se haga previo a firmar otros contratos cuando vienen transnacionales y quieran trabajar, ya sea con empresas guatemaltecas o en todo caso, dos transnacionales en Guatemala y se puede utilizar los árbitros de Guatemala o lo que ellos consideran, siempre y cuando la competencia de las leyes guatemaltecas puedan establecer cómo es que se debe trabajar ese arbitraje, o en todo caso, como el ejemplo que yo ponía de servicios profesionales, que lo pueden hacer los profesionales, ¿verdad? Un contador, un auditor, un abogado, un ingeniero, y puede insertar usted en el contrato de servicios profesionales esa cláusula compromisoria, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda con relación a esto? Entre los elementos del contrato de compromiso arbitral, pues debemos de tomar en cuenta que están los elementos personales, que son los sujetos que intervienen en este contrato. Se les denomina compromitentes, quienes deben tener capacidad general para contratar y la especial para disponer. Por eso es importante la lectura son 4 artículos: 2172, 2173, 2174 y 2178. Prácticamente son los últimos artículos del Código Civil, ¿verdad? Entre los elementos reales se puede someter a árbitro los asuntos. Disculpe, no se puede someter, entre los elementos reales, no se puede someter a árbitro los asuntos en que está prohibido transigir. Esto lo encontramos en el artículo 2172 y el artículo 2178. La ley de arbitraje se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en las que las partes tengan libre disposición conforme el artículo 3, numeral 1 del decreto 67-95, que es la ley de arbitraje. Entre los elementos formales, pues ya dijimos, ¿verdad? Nuestra legislación establece que el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Puede adoptarse una forma compromisoria en documento privado con firma legalizada o en un instrumento público y establecer la cláusula de compromiso para ir a arbitraje, según el artículo 10, numeral 1 de la ley de arbitraje. Bueno, eso es lo que tenemos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que es el contrato de compromiso. Son 4 artículos. Los contratos, pues prácticamente lo puede establecer usted en escritura pública. El contrato de compromiso puede usted insertar o en todo caso establecer en un documento privado e insertar esa cláusula compromisoria también. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que vamos a ver con relación, quiero ver ustedes cómo estamos. Ya subieron punto y aparte, entonces vamos a otra cosita acá. Ya subieron el calendario, ¿verdad? Ustedes para los exámenes. A nosotros nos toca el 25 de octubre, si no estoy mal. Sí, Nick. ¿Cuándo es 14 ustedes? Martes, ¿verdad? Lunes. 15 es martes. Ah, el lunes empezamos con examen. Bueno, hagamos algo, porque como estamos a través de la plataforma y
previo el día miércoles vamos a hablar un poquito sobre, no recuerdo si les hablé sobre la identificación de persona. ¿No se recuerdan ustedes si ya les hablé sobre la identificación de persona? No, Lick, de eso no hemos hablado. No hemos hablado de la identificación de persona. No, licenciado. Entonces lo vamos a ver el miércoles. Va a ser breve el tema. La persona es fácil. Entonces, para cumplir el requisito del día miércoles y a sortarlos, a modo que hablemos unos 20 minutos. ¿Les parece? Sí, Lick, muchas gracias. No escuché porque se me trabó al respecto de la entrega de lo que iba a decir. ¿De cuál? ¿De qué? Disculpe, no me recuerdo. De cómo estábamos viendo las fechas, me imaginé que iba a decir algo del trabajo. No, compañera, solo dijo que el miércoles vamos a ver la identificación de persona y tener 20 minutos de charla. No, muy bien, perdón. Sí, se lo quiero ver algo aquí. Solo permítame ustedes, quiero ver algo. Sí, nos toca el 25 y ustedes tienen examen hasta el 28, ¿verdad? Ustedes. Solo lo que no me mandaron no dice la hora. Vamos a ver. No dice a qué hora es el examen. ¿Ya lo vieron ustedes? Disculpe. En horario de clase, en horario de clase tendría que ser el examen. Supuestamente no agregaron, pero lo que dijeron la última vez de que es en el horario de clase que uno tiene asignado con el licenciado o la licenciada. Ya, permítame. Aquí está, ve. No, aquí sí, a las 19 horas. A las 19 horas, salón 108 y 211. Dos salones. Bueno, ya les dije, si es el 25, entonces, ¿qué fecha tienen que entregar el trabajo a ustedes? Esa era la pregunta. Es el viernes 19. De este viernes al otro. Esa es la Sería pregunta 18, que alguien me está haciendo. desde el 18 porque 19 es sábado. Disculpe. 18, sí. Disculpe, sí, muchas gracias por la observación, Karen. Viernes 18. Bueno, nos miramos el día miércoles, por favor. Ahí estudian y pídanle mucho a Dios. A ustedes recuerden que la sabiduría viene de Dios. Fundamento de derecho. ¿Cuál es? Proverbios, licenciado. ¿Proverbios qué? La verdad ya lo está buscando, ¿eh? 9:10. Bueno. Pues miro el día miércoles. Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Buenas Lick. noches, Lick. Feliz noche. Buenas noches.